Bienvenidos al Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica de Salta. En esta clase de la materia Derecho Público Provincial y Municipal de la carrera de Abogacía, desarrollaremos un tema fundamental y central en dicha materia, el Estado provincial y su autonomía. Hola, buenos días. Yo soy Fernando Lagardes, profesor adjunto de la materia Derecho Público Provincial y Municipal. En estos minutos nos vamos a ocupar de uno de los temas introductorios y fundamentales de esta materia, que tiene que ver con el Estado provincial y su autonomía. Cuando hablamos del Estado provincial, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que se constituye con tres elementos fundamentales, que son el territorio, la población y el poder. El territorio es la primera condición exigida para la vida y el desenvolvimiento de una entidad con capacidad de gobierno propio. Es el lugar en donde se asientan las personas y en donde se va a ejercer el poder que esta provincia tiene, que este Estado tiene. La existencia o el reconocimiento del territorio como un elemento fundamental y constitutivo de las provincias implica que el Estado nacional, por un lado, y el resto de las provincias, por otro, debe respetar ese territorio de la provincia, de cada provincia. Es decir, cada provincia tiene que respetar recíprocamente el territorio que pertenece al resto, a las otras provincias, y el Estado nacional, como una entidad superior a las provincias, también tiene que respetar la integridad del territorio. Cuando hablamos de territorio como elemento del Estado provincial, incluimos al suelo, al subsuelo, con todos los minerales y recursos hídricos, al espacio aéreo, y por lo tanto a todos los recursos naturales que existen en ese territorio. Recordemos que la reforma de la Constitución Nacional del año 94 expresamente consagra en el artículo 124 que el dominio de los recursos naturales es de carácter originario de las provincias en donde esos recursos naturales existen. Por ejemplo, hablamos del petróleo, del gas, de los recursos hídricos, del resto de los minerales, como puede ser oro, plata, los minerales que existan. Cuando hablamos de territorio también tenemos que tener en cuenta, tenemos que analizar cómo se delimita ese territorio. ¿Quién es fundamentalmente el encargado de delimitar el territorio hasta dónde llega una provincia y dónde comienza la otra? Bueno, de acuerdo con nuestra Constitución Nacional, el encargado de establecer los límites provinciales es el Congreso Nacional, de acuerdo con lo que prevé el artículo 75, inciso 15 de la Constitución. Ahora bien, el Congreso Nacional establece los límites provinciales. Ahora, cuando exista un conflicto de límites entre dos o más provincias, el encargado o la encargada de resolver ese conflicto es la Corte Suprema de Justicia de la Nación por aplicación del artículo 127 de la Constitución. Es decir, los límites los establece, los fija el Congreso, pero ante la existencia de un conflicto, quien resuelve es la Corte Suprema, que cuando interviene en este tipo de casos no lo hace exclusivamente en el ejercicio de una función estrictamente jurisdiccional, como interviene en el resto de los casos que se plantean ante la Corte, sino que también tiene una intervención de tipo político, como autoridad política de la nación para resolver un conflicto entre dos entidades políticas como son las provincias, dos o más, depende entre quiénes sea el conflicto.
También al tener en cuenta o al analizar el territorio de la provincia, tenemos que abordar la situación o la posibilidad de que el territorio de una provincia sea cedido al Estado Nacional para establecer la capital federal. Como ustedes recordarán, en el año 1880 se estableció la Ley de Federalización, por la cual la provincia de Buenos Aires cedió al Estado Nacional una parte de su territorio para que allí se constituya la capital federal, es lo que hoy conocemos como Ciudad Autónoma de Buenos Aires o como capital federal. Esta cesión de territorio por parte de la provincia para que se constituya la capital federal implicaba que si la capital en algún momento se trasladaba a otra zona del país, a otra ciudad del país, como existió en su momento en la década del 80, el proyecto de trasladar la capital a la ciudad de Viedma, en la provincia de Río Negro, si este traslado sucedía, el territorio que hoy conocemos como capital federal debía volver al dominio de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque la condición de la cesión era justamente que allí se asentara la capital federal. Si ésta se trasladaba, el territorio debía volver a la provincia. Esta situación cambia con la reforma de la Constitución en el año 94, que en el artículo 129 reconoce o le otorga a la ciudad de Buenos Aires un estatus nuevo, inédito hasta ese momento en el ordenamiento constitucional argentino, que es el reconocimiento del carácter de ciudad autónoma. De modo tal que, a partir del 94, si la capital federal deja de estar asentada en la ciudad de Buenos Aires, el territorio de la ciudad ya no revertirá a la provincia de Buenos Aires, sino que se mantendrá como Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por supuesto, mientras que siga siendo capital, el Estado Nacional tiene en este territorio ciertos intereses que deben ser resguardados y que deben ser compatibilizados con las atribuciones que tienen las autoridades de la ciudad como autoridades de una ciudad autónoma. Esta compatibilización está prevista en la que se denomina la Ley Cafiero, que es la que contempla los intereses del Estado Nacional en el territorio de la ciudad mientras que ésta siga siendo capital federal. De esta manera, si existe un traslado de la capital federal a otra ciudad, deben existir dos decisiones de autoridades políticas. Por un lado, una ley del Congreso Nacional que ordena el traslado, y por otro lado, una ley de la legislatura de la provincia en donde se va a asentar la capital para que ceda parte de su territorio para que allí se establezca la capital. Entonces tiene que haber dos leyes, una nacional y otra de la legislatura provincial que corresponda. Supongamos que si se reflota la idea de trasladar la capital a la ciudad de Viedma, entonces debería haber una ley de la legislatura de Río Negro cediendo el territorio correspondiente al Estado Nacional para que allí se asienten las autoridades nacionales y por ende la capital federal. Otro punto vinculado con el territorio y la integridad del territorio de las provincias se plantea ante la posibilidad de crear nuevas provincias. La Constitución prevé la posibilidad de que se creen nuevas provincias en el territorio nacional. Recordemos, hoy tenemos 23 provincias, más la ciudad de Buenos Aires. Este número, esta cantidad de provincias no es una cantidad fija, pétrea, sino que la propia Constitución permite que se creen nuevas provincias. Esa creación de nuevas provincias puede ser, por ejemplo, por unión o fusión de dos o más que ya existen, o porque las que ya existen se dividen y se forma una nueva provincia, digamos, cualquiera de estas variantes. Ahora, para que cualquiera de estas variantes suceda, debe existir una ley de las provincias actuales involucradas por las cuales aceptan esta conformación de una nueva provincia, sobre todo parte de su actual territorio. ¿Sí? Entonces, supongamos que parte del territorio de la provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe se forma una nueva provincia, entonces tiene que haber una ley de la legislatura de la provincia de Buenos Aires y una ley de la legislatura de la provincia de Santa Fe cediendo parte de sus territorios para la conformación de una nueva provincia.
Esto está previsto en el artículo 13 de la Constitución. Otra posibilidad también, con relación a la existencia de nuevas provincias, se da ante la eventualidad de que se anexe una nueva provincia. Que además de las que ya existen, se incorpore una nueva. Esto ha sucedido a lo largo de la historia argentina cuando los que eran territorios nacionales se fueron convirtiendo en provincias. El último ejemplo que tenemos es el de la provincia de Tierra del Fuego, que era territorio nacional y luego se convirtió en la década del 80, de 1990, perdón, en el año 1990, se convirtió en provincia. Este fue el último, la última transformación del territorio nacional a provincia. La Constitución prevé que en el futuro se incorporen nuevas provincias en el caso de que haya alguna situación en la que esto pueda darse. Una cosa importante es que sea que se conforman nuevas provincias en el territorio de las existentes, o que se anexen nuevas provincias, se incorporan nuevas provincias al territorio nacional, todas estas provincias nuevas se incorporan al Estado Nacional con los mismos derechos y obligaciones que tienen las existentes. Entonces, no quedarían en inferioridad de condiciones por ser nuevas, sino que quedarían en un pie de igualdad con relación a las que ya existen. El segundo de los elementos constitutivos de las provincias que mencionamos es el de la población. Este es el aspecto humano que constituye el pueblo de la provincia. Lo componen las personas físicas que habitan efectivamente en el territorio, de modo tal que cuando hablamos de población no incluimos a los transeúntes, a las personas que circunstancialmente, transitoriamente están en el territorio de la provincia. ¿Sí? Por ejemplo, es una obviedad, pero bueno, si vamos a hacer turismo a otra provincia distinta a la que vivimos, no nos convertimos en habitantes de esa otra provincia, sino que somos habitantes de la provincia donde vivimos. En la otra provincia somos meros transeúntes porque estamos transitando transitoriamente en ese terreno, en ese territorio. Cuando hablamos, ahora, hay que tener en cuenta que si bien los transeúntes, aquellas personas que están transitoriamente en un territorio, no integran la población de esa provincia, sí están sometidos, mientras que estén en la provincia, a las autoridades de esa provincia. De ahí que el poder, que es el tercer elemento constitutivo de la provincia, se ejerce por las autoridades correspondientes de la provincia sobre las cosas y las personas que existen en la provincia, y cuando hablamos de las personas y también de las cosas, sobre todo, es lo que existe de forma permanente y lo que está transitoriamente en el territorio. Cuando transitamos por una provincia distinta a la que habitamos, obviamente nos tenemos que ajustar o tenemos que respetar las normas que existen en esa provincia y que dictan las autoridades competentes de esa provincia. Cuando hablamos de poder como tercer elemento constitutivo de las provincias, nos estamos refiriendo al conjunto de autoridades de gobierno que conforman el gobierno de esa provincia, concretamente los que integran el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, y que tienen un cúmulo de facultades, de atribuciones atribuidas por el ordenamiento jurídico y que tienen que ejercer, obviamente, conforme a derecho. Ese ejercicio de las atribuciones por estas autoridades, como decía recién, debe ser respetado por todas las personas que existen en forma permanente o transitoria en el territorio donde esas autoridades ejercen su poder. Y también ese poder es aplicable a las cosas que en forma permanente o transitoria también existen en ese territorio. Nuestro sistema constitucional se define en el artículo 1 de la Constitución como un sistema federal. El federalismo es, como ustedes ya saben, una forma de Estado, es una forma por la cual el poder se distribuye con razón o con criterio territorial.
la existencia o la configuración de este sistema federal supone, primero aclaro que si bien, por un lado, la menor cantidad de países en el mundo es federal, la mayor cantidad es unitaria, y además no hay dos sistemas federales iguales en el mundo. Nuestro sistema federal está basado en el sistema federal de los Estados Unidos, pero tiene diferencias fundamentales o trascendentes con el sistema constitucional de los Estados Unidos, el sistema federal. Por ejemplo, los estados federados, los estados que conforman los Estados Unidos, tienen atribuciones para dictar los códigos de fondo, mientras que en nuestro sistema los códigos de fondo están reservados exclusivamente al Congreso Nacional. Me refiero al Código Civil, al Código Comercial hoy unificados, al Código Penal, etc. Partiendo ya de esa base, de esa diferencia fundamental, advertimos cómo, si bien nuestro sistema está basado en el sistema constitucional de los Estados Unidos, el sistema federal de los Estados Unidos, tiene de todos modos grandes diferencias. Si lo comparamos con otros sistemas federales como el de Brasil o como el de Suiza o como el de Alemania, también vamos a ver que hay, por un lado, importantes similitudes, pero por otro lado, importantes diferencias. Entonces, partiendo de este criterio y de esta afirmación de que no hay dos sistemas federales iguales en el mundo, nuestro sistema federal reconoce la autonomía provincial. El carácter de autonomía, de que las provincias sean autónomas, implica fundamentalmente que se les reconoce la atribución para dictar sus propias normas, organizarse institucionalmente y elegir sus autoridades sin intervención del Estado federal, del gobierno federal, pero a su vez implica que como provincias autónomas, como estados autónomos, reconocen ser parte integrante de una organización superior que tiene también ciertas atribuciones, de las que le reconocen ciertas atribuciones, que es el Estado federal. De este modo, al reconocer una autoridad superior a la que pertenecen, estamos diciendo que las provincias no son soberanas. Esta es la diferencia entre autonomía y soberanía. El soberano no reconoce por encima de su poder otro poder distinto. Ese es el Estado nacional, que es soberano. No reconoce por encima de él una autoridad superior. En cambio, el Estado autónomo como la provincia, si bien tiene un margen importante de actuación sin intervención del gobierno federal, de todos modos reconoce una autoridad superior que es el Estado federal. Bueno, este bloque lo cortamos acá y lo dejamos para otro bloque, el desarrollo de la autonomía provincial y sus distintas manifestaciones y la vinculación que existe entre los poderes que tienen las provincias como entes autónomos y su relación con las atribuciones que se le reconocen al Estado Nacional. Gracias. En la clase de hoy hemos desarrollado en profundidad el tema del Estado provincial y su autonomía. Destacamos los tres elementos fundamentales que lo constituyen. En primer lugar, el territorio, donde incluimos al suelo, subsuelo, el espacio aéreo y los recursos naturales. En segundo lugar, la población, donde ubicamos a las personas físicas que habitan efectivamente el territorio. Y en tercer y último lugar, el poder, el cual lo ejercen las autoridades correspondientes sobre las cosas y las personas que existen y habitan el territorio permanente y transitoriamente.